Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite poder compartir la palabra de Dios. Vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo el tema, las virtudes del creyente. ¿Cuáles son nuestras virtudes, no? Vamos a estudiar mediante la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Vamos a empezar a leer. Nos enseña el pasaje, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice el versículo 12. Sino sé ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Vamos a meditar en esta parte de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender la palabra del Señor? ¿No? ¿Cuáles son esas virtudes que un creyente debe de tener? Porque esta carta fue escrito especialmente a su discípulo amado, a Timoteo, el discípulo de nuestro hermano Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Escribió esta carta a Timoteo y le enseña. En el versículo 11 está demostrando esto, manda y enseña. Y en el 12 le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Sino es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Esas virtudes, ¿sí?, debe de tener todo aquel creyente, todo aquel que se llame cristiano, ¿sí? Todo aquel que se llame cristiano. Bien, entonces, Pablo aconseja a que se convierta en un ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, a su hijo en la fe, lo está aconsejando que sea ejemplo, es decir, que sea un modelo de Cristo. La pregunta es, ¿nunca es muy temprano en la vida para servir a Dios? A veces nos limitamos nosotros. A veces el creyente dice, bueno, yo ya estoy demasiado grande para servir a Cristo. O a veces dice, yo soy demasiado joven para servir a Cristo. No, no es así, hermanos, no es así. Todos nosotros debemos de servir en Cristo Jesús, ¿no? Como el apóstol Pablo, como el joven Timoteo, que fue llamado desde muy temprana edad. Sí, hermanos, ese no es impedimento para servir a Cristo, que digamos nosotros, no, es que tengo una edad estoy muy joven todavía para servir a Cristo, o estoy muy grande ya para servir a Cristo. No, no es así. Vemos aquí al joven Timoteo, ¿no? Por ejemplo, podemos ir al libro de los Hechos. Vean, en Hechos capítulo 16, versículo 1, como la Biblia nos enseña. Vamos a leer en esta versión. Vamos a ver qué nos dice en esta versión. Hechos capítulo 16 nos dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Sí, aquí vemos había un joven discípulo llamado Timoteo. Sí. Podemos observar con la ayuda del Espíritu Santo que había un discípulo, ¿sí?, un creyente llamado Timoteo. Dice, su madre era creyente judía, pero su padre era griego. El versículo 2. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timo. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12, Timoteo era un modelo de Cristo, era un ejemplo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que los hermanos de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Era ejemplo, era un buen ejemplo. Y el versículo 3, Hechos 16:3, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Sí, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego, ¿no? Ahí podemos observar cómo su visión del apóstol Pablo, ¿no? No porque Timoteo cuando lo ve por primera vez, no porque lo ve por primera vez, a Timoteo le dice, no, tú estás muy joven para servir a Cristo. No, no es así. El apóstol Pablo tenía una visión, sembró la semilla en Timoteo, por eso Timoteo empezó a dar fruto, amados hermanos, no empezó a dar fruto. Bien, vamos a orar.
Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir perseverando. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, mi Señor, en este día. Bendiga a cada hermano y a cada hermana, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Que tu palabra sea iluminándonos. Que tu palabra sea ilustrándonos tu mensaje, Señor, de salvación a cada uno de nosotros. Que tu palabra nos muestre el día de hoy por qué es importante que nosotros como creyentes tengamos estas virtudes. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos. Amén. Bien, entonces estamos observando, amados hermanos, estamos observando que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero encuentra en Derbe y en Listra a un joven llamado Timoteo. La escritura dice joven llamado Timoteo. Ahora vamos a buscar una traducción lenguaje actual, una versión. Dice lo mismo, dice así: Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. ¿Sí? Ahí podemos ver entonces. La escritura nos enseña, ¿sí?, que Timoteo era joven. Aproximadamente se cree que en ese tiempo, en ese momento, que el apóstol Pablo, sí, encuentra a este cierto discípulo llamado Timoteo, sí, a este cierto discípulo llamado Timoteo. Tenía aproximadamente en ese tiempo 16 años, aproximadamente. Vean, el apóstol Pablo con una visión para formar misioneros, para formar evangelistas, para que predican la palabra, tomó a Timoteo y le sembró la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso nunca es muy temprano en la vida para servir a Dios. No, la edad no es un límite. Que digamos, no, pero eso es para los jóvenes. No, servir a Cristo es de todos. No permitas que tu edad o tu juventud se convierta en un tropiezo para servir a Cristo. No permitas eso. La palabra de Dios estamos viendo con el ejemplo de Timoteo, que eso no es ningún impedimento, ¿no? No es ningún impedimento, ¿sí? No es ningún impedimento. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesús. No es ningún impedimento. Por eso en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? O sea, tu juventud para Timoteo. Aquí Timoteo, ya cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta pastoral, porque Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y nos puede decir la misma escritura, ¿no? Nos puede enseñar la misma palabra de Dios. Podemos observar ahí en 1 Timoteo 1:3. Sí, vean cómo dice, 1 Timoteo 1:3. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Aquí podemos observar cómo Timoteo era ya pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, aquí Timoteo ya era una persona ya adulta. Ya era alguien adulto, ya aproximadamente unos 30 o 35 años ya tenía cuando él tomó el cargo del pastorado, de apacentar la grey de Dios, ¿no? Ya tenía aproximadamente 30 o 35 años, ¿no? Y esta carta se la escribe desde la cárcel, ¿no? En su segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo fue encarcelado 2 veces. Uno, cuando vemos en el libro de los Hechos, al final de los capítulos, el apóstol Pablo llegó a Roma y fue encerrado, ¿no? Y el segundo, pero después fue liberado, y el segundo encarcelamiento, pues ya es cuando ya estaba grande el apóstol Pablo, ¿no? Ya había enseñado, ya había predicado el evangelio, ¿no? Y desde la cárcel le escribe esta carta a su hijo en la fe, su hijo amado en la fe. Sí, de ahí la palabra Timoteo significa el que adora a Dios. Timao, el que adora a Dios, ¿sí? Entonces, estamos observando el pasaje, las virtudes que debe tener todo creyente, las cualidades
de un joven cristiano que debe de tener, un adulto cristiano que debe tener, un anciano cristiano debe de tener. Por ejemplo, observamos la primera que dice, que nos enseña el texto nos enseña la palabra, las cuales Timoteo debía dar ejemplo a toda la iglesia. ¿A qué se refiere con palabras? Se refiere a su manera de hablar. ¿Cómo hablas? ¿Sí? Tú que eres creyente, usted, mi amado hermano, hermana, ¿cómo habla usted? Debemos de ser ejemplo a los creyentes en palabra. Pero, ¿qué se refiere cuando dice palabra? Palabra se refiere a su manera de hablar. ¿Sí? Su manera de hablar. ¿Cómo hablamos dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo hablamos? Bueno, no debe de haber en nuestra vida lo siguiente. Por ejemplo, dice, inciso A, desechando toda mentira. En Efesios 4:25 nos enseña la palabra, en esta versión dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Vemos? Vemos cómo la bendita escritura, la palabra de Dios nos enseña, el día de hoy nos está enseñando que nosotros debemos de ser ejemplo en palabra. ¿Sí? En palabra, cómo hablamos, cómo nos dirigimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cómo nos comportamos en la reunión, en la asamblea con los creyentes, cómo nos comportamos afuera. Dice que debemos dejar de decirnos toda clase de mentiras, especialmente nosotros como creyentes. No debemos mentirnos unos a otros, ¿no? Dejar la mentira. La mentira no es algo no es una virtud que un creyente debe tener, ¿no? Si nosotros mentimos, debemos de abandonarla, porque debemos de ser ejemplo en palabra. Debemos abandonarla, ¿sí? Porque hay ocasiones que luego se dice, hermano, lo veo a tal hora, tal día, vamos a hacer esto. Y llega el día y no aparece el hermano. Engaña al otro hermano. O a veces falsifica mentiras, unas pequeñas mentiras. Es malo. La Biblia describe que no deben decirse mentiras unos a otros, ¿no? No deben decirse mentiras, ¿sí? Toda la gloria es para nuestro Señor. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces los creyentes deben de ser ejemplo en palabra, es decir, tu forma de hablar. Efesios 4:25 nos está enseñando que nosotros, amados hermanos, nosotros no debemos mentirnos unos a otros. Así dice la Escritura, así nos enseña la palabra del Señor. En nuestra versión, en la Reina Valera 1960, Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? No debemos de hablar mentira, debemos hablar verdad. Es una virtud que debemos de tener. Estamos viendo ser ejemplo en palabra. Inciso B dice, no decir malas palabras. ¿Cómo hablamos? Como vuelve a insistir la palabra de Dios. ¿Cómo nos dirigimos en la congregación o fuera de la congregación? Por ejemplo, Efesios 4:29 en esta versión dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Sí, pues eso es muy necesario. Entonces, el creyente debe de dejar de hablar malas palabras como el mundo habla. No, nosotros no debemos hablar como el mundo, debemos hablar como hijos de Dios, ¿sí? Hablar la verdad de Dios, ser luz en medio de tinieblas. De esa forma debemos nosotros de hablar, ¿sí? No decir malas palabras, no decir como el mundo habla. El mundo dice un montón de palabras, ¿sí? Un montón de palabras que no edifican, ¿sí? Por eso dice el texto que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, no debe salir, no decir. ¿Cómo hablamos entonces? ¿Cómo es nuestra palabra? ¿Cómo somos ejemplo en palabra? Inciso C, gritería. ¿Sí? El creyente no debe gritarse unos a los otros, no debe de ser de esa forma. Y podemos ver
en Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Quítense. Sí, así la palabra de Dios nos enseña. En Efesios 4:31 nos enseña, quítense, aquí dice, quítense de vosotros enojo, ira y gritería. Esto no debe haber en nosotros, la gritería. La gritería, no debemos gritarnos unos a otros. Somos hermanos, ¿sí? Nos debemos amar en amor. Nos debemos conducir sin mentira. Nos debemos de conducir en honestidad, ¿sí? Estas son las virtudes que un creyente debe tener, ¿sí? Por esa razón, en 1 Timoteo capítulo 4, en su verso 12, nos enseña en palabra, ¿sí? ¿Cómo nos dirigimos en palabra? ¿Cómo somos nosotros en palabra? Ahora el texto dice también, aparte de palabra, nos enseña en conducta. ¿Cómo es el comportamiento del creyente? En palabra, conducta. Sí, pero hermano, si todavía tienes estas influencias del mundo, entonces quiere decir que tú no eres creyente todavía. No eres un creyente nacido de nuevo. Si tu comportamiento es como el mundo, si tu forma de hablar es como el mundo, si tú dices mentiras todavía, ¿sí? Si tú hablas palabras deshonestas, ¿no? Palabras corrompidas todavía. Si tú todavía gritas todavía a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, son influencias del mundo. No eres creyente todavía. Por eso la palabra del Señor nos está enseñando que debemos ser ejemplo a los creyentes. Ahora dice, virtud número 2, en conducta. ¿Qué se refiere en conducta? En conducta se refiere más que nada a una vida justa e íntegra. Esa es la forma en la que el creyente debe vivir, en conducta. La conducta, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo la vamos a demostrar? No robando a nadie, porque nuestra vida es justa. Si yo tengo un negocio y vendo 1 kilo de azúcar, yo debo vender 1 kilo de azúcar, no 800 gramos, no 900 gramos, debo vender 1 kilo de azúcar. Si yo soy comerciante, debo vender mi producto lo justo, lo ideal, ser justo, ser íntegro, tener integridad, ¿no? Por eso digo, ¿cómo lo vas a demostrar? Porque a veces no nos comportamos justos, a veces nos comportamos injustamente, sin integridad. ¿Y cómo debemos de hacerlo? No robando a nadie, ¿sí? Por eso dice la Tito capítulo 2, versículo 10, vean cómo dice. Tito capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Vean cómo dice, no defraudando. ¿Vemos? No defraudando, sino mostrarse, ¿sí?, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vemos cómo debe ser nuestra forma en la conducta, esa segunda virtud. Esa segunda virtud nos está enseñando que nuestra conducta se refiere a nuestra vida justa e íntegra. Debemos de ser justos. Si yo soy creyente y a mi servicio están hermanos creyentes, están trabajando conmigo, yo les debo de pagar lo justo, les debo de pagar lo que es. No porque sean hermanos les voy a pagar menos, no, lo justo, ¿sí? No robar, sino demostrar que somos justos, absolutamente dignos de confianza. Entonces, si yo demuestro mi conducta ante la sociedad, ante los creyentes, ellos van a ver que yo soy digno de confianza. Entonces harán que las enseñanzas acerca de nuestro Dios, nuestro Salvador, sea atractiva, es decir, sea hermosa en todos los sentidos. Van a decir, bueno, ¿quién te está enseñando? ¿De dónde estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Dónde aprendes eso? ¿Quién te enseñó? Bueno, de la palabra de Dios. Dios me está enseñando que mi conducta debe de ser justa, ¿sí?, e íntegra, ¿sí? Por esa razón no debemos robar. La Biblia prohíbe robar.
defraudar a alguien, quitarle, ¿no? Quitarle a alguien. Eso la Biblia lo prohíbe. Ahora, vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. A ver, vamos a 1 de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vean cómo nos enseña la bendita Escritura. Sí. 1 de Pedro 2:12. En esta versión nos dice la siguiente forma, ¿no? Entonces, en conducta vimos el inciso A, que no debemos robar a nadie. Inciso B es tu manera de vivir. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿Vemos? Entre nuestros vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sí? ¿Vemos? ¿Vemos cómo debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? ¿Sí? Tu comportamiento con los demás, tu forma de vivir, eso da buen testimonio. Así como Timoteo tuvo buen testimonio con los hermanos de Derbe y Listra. Él no tenía mal testimonio, a pesar de que era un joven en ese tiempo, en ese momento. No tuvo mal testimonio. Hoy en día hay malos testimonios. A pesar de que somos creyentes, pues algunos tienen mal testimonio, ¿sí? Luego dicen, ¿para qué soy creyente? Ve su comportamiento. ¿Y eso qué se dice? Ser hermano. Es lo más peligroso cuando mencionan que alguien es hermano en Cristo Jesús. Es lo más peligroso y lo más triste, ¿no? Por eso la palabra del Señor nos está enseñando el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que los creyentes deben de tener estas virtudes, ¿sí? Palabra, conducta, ¿sí? Palabra, tu forma de hablar; conducta, tu forma de vivir. Debes de ser una vida justa, ¿sí? E íntegra, ¿sí? De esa forma debe de ser. De esa forma, por eso dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Ahí vemos, con la ayuda del Señor. Virtud número 3. Virtud número 3. Vean, hermanos, virtud número 3. Amor. Amor. ¿Quién le gusta tener esta virtud? ¿Quién le gusta tener esta virtud? A ver, díganme, hermanos, ¿quién le gusta tener esta virtud? ¿Quién dice amén? Amén, yo quiero tener esa virtud de amor. Esta tercera virtud que un creyente debe tener es el amor. Este amor no es un amor romántico, no es un amor erótico, ¿no? Este es un amor de Dios que debe estar en nuestra vida. Este amor se le conoce como amor o significa servicio sacrificial, ¿sí? Por los demás. Ese es el amor de Dios. Servicio sacrificial por los demás. Por eso la Biblia nos enseña, ¿no? Nos enseña. Ahí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, San Juan capítulo 15, vean cómo nos enseña San Juan capítulo 15, versículo 13. Sí, vean cómo dice la palabra del Señor. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Hablando de la persona de Cristo. Cristo Jesús está diciendo que uno ponga su vida por sus amigos. Él está diciendo que nadie tiene mayor amor que este. O sea, yo pues. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Y la Biblia nos dice, y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién de nosotros da su vida en amor sacrificial por los demás? Ese es el amor de Dios, el amor ágape, que se conoce comúnmente en la palabra de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el amor que habla en 1 de Corintios capítulo 13, ¿no? Este es el amor que habla Dios. Este es el tipo de amor, el único tipo de amor que hay, el único amor que hay en la humanidad.
que debe haber en la humanidad, especialmente en los hijos de Dios, el amor de Dios, ¿sí? A veces malinterpretan 1 Corintios 13, que ese amor es para decírselo a su pareja. No, no es así. Este es el amor de Dios que debe estar reflejado en nosotros, ¿sí? Si este amor existe en nosotros, pues yo voy a amar a mi pareja, ¿sí? Si este amor existe en mi vida, yo voy a amar a mi hermano, ¿sí? Por eso el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se envanece. Bien, entonces el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor, esa virtud debemos tener nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Ya que Jesús nos está diciendo a nosotros que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos llama amigos, ¿sí? Este es el amor de Dios. Si tú tienes este amor en tu vida, el amor de Dios, tú vas a amar a tu hermano, ¿sí? Vas a dar hasta tu vida por tu hermano. ¿Sí? Cuando está enfermo, lo vas a ir a visitar, vas a orar por él, ¿sí? Vas a compartir palabra, lo vas a alimentar con la palabra. ¿Por qué? Porque en ti está el amor de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Este es el amor ágape. Por ejemplo, Jesús nos demostró, amados hermanos, su sacrificio y muerte en la cruz, ¿sí? Él nos demostró ese amor sacrificial al morir por nosotros. Por eso nos considera amigos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y los cristianos están llamados a ser ejemplos o tener la misma clase de entrega sacrificada los unos por los otros, ¿sí? Por eso nosotros como creyentes debemos de tener ese tipo de amor, ¿sí? Vamos a ver la cuarta virtud. La cuarta virtud, vamos a ver qué nos enseña la cuarta virtud. Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora nos enseñan la palabra espíritu. Espíritu, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿qué clase de espíritu tienes? ¿Te has preguntado? ¿Tienes el espíritu de error? ¿O el espíritu de verdad? ¿O espíritu de fe? ¿Qué clase de espíritu? ¿O el espíritu del mundo? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que existe el espíritu del mundo, ¿no? Ahí en 1 Corintios 12, 2:12. 1 Corintios 2:12 nos enseña, vean. 1 Corintios 2:12. ¿Qué clase de espíritu tienes? ¿Tienes el espíritu del mundo? 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El espíritu del mundo no entiende la palabra de Dios. Por eso a veces no comprendo esta palabra. No la comprendo. ¿Por qué? Porque todavía existe el espíritu del mundo en tu vida. Ese espíritu no te hace comprender la palabra de Dios. No hace que tú entiendas la palabra de Dios, ¿no? Por eso, vean, se los quiero demostrar en las Escrituras. ¿Cómo dice? 2:12, ¿no? Por eso dice, nosotros no hemos recibido, dice el apóstol Pablo, el espíritu del mundo. No, nosotros no. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Vemos, cuando nosotros recibimos el espíritu del mundo o alguien tiene el espíritu del mundo, no va a comprender la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha dado, ¿sí? La cual, dice el 13, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
las que enseña que el Espíritu. Vean, las que enseña el Espíritu, ¿sí? El Espíritu del mundo lo que hace es que no entiendas la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21, nos enseña de la siguiente forma, otra clase de espíritu. ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? Les hace una pregunta a los corintios. ¿Qué quieren? ¿Ir a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cuántos quieren espíritu de mansedumbre? El espíritu de mansedumbre significa un espíritu humilde, ¿sí? Un espíritu humilde. También nos enseña en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, el espíritu de fe, ¿sí? ¿Tú tienes el espíritu de fe? ¿Tienes espíritu de mansedumbre? Eso nos enseña la palabra de Dios. En Efesios 1:17 también nos enseña el espíritu de sabiduría. Vean cómo dice en Efesios 1:17. Vean. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? ¿Quieres esa clase de espíritu? Este espíritu de sabiduría nosotros debemos de pedirlo para que nosotros tengamos sabiduría al momento de interpretar la palabra de Dios. Escuchemos, el que tiene el espíritu del mundo no comprende, amados hermanos, la palabra. Y por esa razón nosotros debemos tener el espíritu de sabiduría. En 2 de Timoteo nos enseña 1:17. Vean, 2 de Timoteo 1:17. 1:7. Vean, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este espíritu de cobardía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bien, entonces, el espíritu de cobardía. ¿Quieres tener un espíritu de cobardía? ¿En qué consiste este espíritu? Este espíritu de cobardía se refiere a cuando uno se está avergonzando del Evangelio, cuando uno está padeciendo por causa de Cristo y ya te empiezas a avergonzar, ya no quieres seguir sufriendo por causa de Cristo. Ahí es donde se aplica el espíritu de cobardía. Cuando alguien te está sufriendo por causa de Cristo, cuando alguien está siendo rechazado por causa de Cristo. Ah, eres creyente, para afuera, para afuera, no te queremos aquí, no te queremos escucharte. Y te estás avergonzando de dar testimonio del Señor, entonces tienes espíritu de cobardía. Por eso es lo que le estaba pasando a Timoteo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo es una carta personal, ya dirigida a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijo en la fe ya se estaba debilitando en la fe, se estaba avergonzando por los padecimientos, ya no se quería seguir esforzando. Y esas noticias llegó al apóstol Pablo en la cárcel donde él estaba. Y como él ya sabía que su partida ya estaba muy cerca, debería dejar un legado en Timoteo. Por eso le escribe esa segunda carta. Y vean más abajo, hasta el versículo 12. Según de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Vamos a ver en otra versión. Vean, amados hermanos, vamos a ver en esta versión. Me gusta mucho la NTV. Pero estoy sufriendo, dice, aquí en prisión. Lo que le decía, el apóstol Pablo ya estaba en prisión. Sí, estaba en prisión. Y por eso estoy sufriendo aquí en prisión. ¿Por qué está sufriendo? Vean en el versículo 11. Dios me eligió para que sea predicador. Por estas cosas estaba sufriendo el apóstol Pablo. Por estas cosas
Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de buena noticia, ¿sí? Ahí, por esa razón estaba sufriendo. Por eso dice el 12, por eso estoy sufriendo en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar Él he, lo que le he confiado hasta el día de su regreso, ¿sí? Hasta que Él venga, ¿sí? Hasta el arrebatamiento. Él lo ha guardado, está seguro, está confiado, perseverando ahí en la cárcel. Y de esa forma aconseja a Timoteo. De esa forma le dice a Timoteo, pues yo sé en quién he creído. Sí, yo sé en quién he creído. Por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Sí, aquí vemos. ¿Quieres el espíritu de cobardía? Cuando empieces a padecer por causa de Cristo, ya el creyente ya no quiere. De verdad, hermanos, el creyente tiene que padecer por causa de Cristo. Vean en 2 Timoteo 3:12. Ahí nos enseña, 2 Timoteo 3:12. Sí. Vean, en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente Cristo Jesús padecerán persecución. Más claro ni el agua. ¿Sí? Entonces, todo creyente que tiene un espíritu de cobardía no quiere padecer por causa de Cristo, no quiere cargar la cruz de Cristo. Por eso Jesús enseñó, el que no toma su cruz, ¿sí? y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, tú vas a Cristo, pero no llevas la cruz, ¿sí? No puedes ser discípulo, no eres digno de llamarte discípulo. También podemos ver en la primera carta de Juan 4, capítulo 4, del versículo 2 a 6, el espíritu de error y el espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Qué clase de espíritu tienes ahora? Entonces, cuando leemos en 1 Timoteo 4:12, cuando nos dice, entre tanto que voy, pero ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo a los creyentes en palabra, es decir, tu forma de hablar, conducta, tu forma de vivir una vida justa, en amor, ese amor sacrificial de Dios, espíritu, ¿qué clase de espíritu tienes? Fe. Esta es otra parte fundamental, importante para el creyente. No es una fe cualquiera, ¿sí? Fe. La fe no son creencias, sino fidelidad o compromiso fiel. Es fidelidad. Tú eres fiel a Dios. ¿Sí? Hay un compromiso en tu vida. ¿Sí? Hay un compromiso en tu vida, como lo hubo en Timoteo. ¿Sí? En 2 de Timoteo 1:5 podemos ver, amados hermanos, ¿sí? Cuando estamos hablando de esta fe, no es una fe cualquiera, es una fe salvífica que te trae salvación. No es una fe como el mundo. El mundo cree, yo voy y les predico, oye, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero esta persona cree en Dios a su manera, porque no está teniendo fe, como dice la Escritura, creyendo en nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de este mundo, que ha dado su vida en rescate por muchos. Y aquí podemos ver en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5, nos enseña, trayendo a la memoria, ¿sí?, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Aquí podemos ver una fe salvífica, una fe que trae salvación, una fe firme. La pregunta es, ¿qué clase de fe tienes? ¿Sí? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Es una fe como la del mundo, que nada más cree, pero no es una fe salvífica? ¿O es una fe que trae salvación, una fe no fingida, como dice la Escritura en 2 Timoteo 1:5, la fe no fingida? También la Biblia nos enseña la número 6, la sexta virtud, la pureza. La pureza, vean. La pureza, especialmente su pureza, pureza sexual, cómo es nuestra pureza delante de Dios.
Esto es muy importantísimo, amados hermanos, la pureza. La pureza es que eres puro delante de Dios en el ámbito sexual. O sea, Dios te dio tu cuerpo, ese cuerpo santo, pero no para que lo ocupemos como instrumentos de iniquidad. Por esa razón, la Biblia nos enseña allí en 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo, a ver, vamos a 2 Timoteo 2:22. Vean. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, sí, huye de ese pecado. Sí, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, dice en esta versión. Huye todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye. ¿Quieres tener estas virtudes? Pasiones juveniles. No solo trata de simples deseos sexuales, ¿sí? Tu cuerpo fue dado para utilizarlo como instrumentos de justicia, ¿sí? Por eso en Romanos nos enseña. Por eso en Romanos, amados hermanos. Por eso en Romanos 6, vean Romanos cómo nos explica. 6:12. No permitas que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante el deseo pecaminoso. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, ¿sí? Ya nuestro cuerpo no debemos vivir, no debemos utilizarlo, ¿no? La Biblia, hablando de la pureza, prohíbe que nuestro cuerpo lo utilicemos para el pecado. Yo soy hombre, me acuesto con hombres, me acuesto con mujeres, utilizo mi cuerpo para masturbarme. Eso la Biblia lo prohíbe rotundamente, lo prohíbe totalmente. Nuestro cuerpo debe ser instrumento de justicia, ¿sí? No instrumento de iniquidad, ¿sí? Sí, por esa razón tenemos a José, hablando en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 12. Tenemos cuando José huyó de las pasiones sexuales, como la mujer de Potifar le dijo, le insistía día tras día, duerme conmigo, ¿sí? Duerme conmigo. Él huyó de eso, ¿sí? Huyó de esa tentación, de ese pecado. Por eso en José halló gracia delante de Dios, porque huyó de ese pecado. Sí, amados hermanos, estas 6 virtudes que la Biblia nos enseña a través de la primera carta a Timoteo en su versículo 12, ¿sí? En palabra, tu forma de hablar, conducta, nuestra conducta debe ser una vida justa, amor, debemos demostrar el amor sacrificial, espíritu, ¿qué clase de espíritu tenemos? La fe, ¿sí? Esta debe ser una fe no fingida y la pureza, aquí es donde nosotros no debemos ocupar nuestro cuerpo para el pecado, ¿no? Debemos ser puros, ¿sí? Delante de Dios, huir, como aconseja Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. También nosotros debemos huir del pecado. Por eso Santiago nos enseña, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Nosotros debemos disfrutar del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sí? De esa forma, vamos a retener el consejo de Salomón, ¿sí? En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10. Veamos a Eclesiastés. Vean en Eclesiastés, amados hermanos. Vamos a el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta tu carne del mal, porque, ¿qué dice? Huye de las pasiones juveniles, porque, ¿qué dice el texto? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sí? Son vanidad. ¿Sí? Son vanidad. Por esa razón nos aconseja,
en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿sí? Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Nosotros debemos de acordar a nuestro Señor. Nosotros debemos huir de las pasiones juveniles, del pecado, debemos de huir, ¿sí? No debemos tolerar el pecado, ¿sí? Huir del pecado, porque si nosotros toleramos el pecado, estamos un paso de dar a luz al pecado, y el pecado nos consume, y una vez que nos consume, da luz a la muerte, ¿sí? No debe de ser así. Toda la gloria es para nuestro Señor, hermanos. Gracias a Dios que nos permite poder ver esta enseñanza, estas 6 virtudes que todo creyente debe de tener, basándonos en 1 Timoteo 4:12, que sea de bendición para tu vida. Debemos de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tu Santo Espíritu inspiró a tus santos apóstoles y profetas para escribir la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted, Señor. Bendiga a mis hermanos. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.